Bien, pues ahora empiezan las rondas de preguntas. Voy a mencionar a las diputadas y diputados que fueron inscritos por los grupos parlamentarios para esta ronda. Por el PRI está el diputado Jorge Terán Juárez, por el PAN la diputada Ana Paola López Virlain, por el PRD el diputado Valentín González Bautista, por el Partido Verde Ecologista de México la diputada Rosaelba Pérez Hernández, por Movimiento Ciudadano José Soto Martínez, por el Partido de Trabajo Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por el Partido Nueva Alianza la diputada Cristina Olvera Barrios. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Terán Juárez del grupo parlamentario del PRI hasta por 5 minutos. Señores, se avisora una comparecencia larga, lo cual no importa, pero sí les agradecería que cumplieran con los tiempos porque podríamos irnos muy noche. Gracias. Gracias, presidente. Seré muy breve. Doctor David Korenfeld Federman, considerada una de las obras de infraestructura más grandes del mundo, el túnel emisor Oriente con 62 kilómetros de largo, de los cuales ya se concluyeron 10 kilómetros, 25 lumbreras de entre 55 y 150 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros. Se ha planteado con el objetivo central de evitar inundaciones en el Valle de México, que representaría graves afectaciones a miles de viviendas e infraestructura pública como el aeropuerto, sistemas de transporte, subestación eléctricas y calles. Según lo planeado, el túnel podrá drenar 150 metros cúbicos de agua residual por segundo y al mismo tiempo disminuir el riesgo de falla en el túnel emisor central, además de servir como instalación paralela para dar mantenimiento alternado a ambos túneles central y oriente durante el estiaje. Una vez concluido, funcionaría básicamente por gravedad, al tener una pendiente de 1.6 metros por kilómetro, pero requiere de enormes obras complementarias, como la planta de bombeo El Caracol, que fue inaugurada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto. Señor director David Korenfeld, quiero preguntarle, ¿cuál es la realidad del túnel emisor Oriente? Tiene la palabra el señor director, don David Korenfeld Federman. Gracias, diputado Terán. Déjame pasarle. Gracias, diputado Terán. Sí vale la pena mencionar que este ha sido un tema multicitado desde nuestra llegada a la Comisión Nacional del Agua, de saber cuál es el estado real. Como ustedes saben, como lo hemos informado desde los primeros días de la administración, el día que recibimos la administración tenía un avance de 16.449 metros de excavación. Quiere decir que recibimos en el tramo 1 de los 10 kilómetros solo los 10 kilómetros y revestidos 5.400. En el tramo 2 de los 11.518, solo 1.690 metros excavados. En el tramo 3 se tenían solo excavados de 9.094, 1.510. En el tramo 4 de 10.124 se tenían 395 metros de excavación. En el tramo 5 no se tenían avances en este tramo ni maquinaria tuneladora. También en el tramo 6 de los 12.598 se tenía 2.871 metros, lo que representa a la construcción de las lumbreras. De las 25 se tenían 18 concluidas, 6 en construcción y una por iniciar. En el 2014, al día de hoy, la información es lo siguiente: se tiene un avance del 46.4%, 27.778 metros excavados.
El tramo 1 se encuentra concluido y revestido y actualmente se trabaja en conjunto con la planta de bombeo Caracol para prevenir inundaciones. El tramo 2 de 11.518 tiene excavados 7.235 y revestidos 1.366. El tramo 3 de 9.094 se tienen excavados 2.490. En el tramo 4, la longitud de este tramo es de 10.124, como lo mencioné, y se tienen 4.415. En el tramo 5, este tramo se va a iniciar a partir del 5 de octubre. En el tramo 6 de 12.598 se tienen excavados 5.316. Vale la pena que de las 25 lumbreras se tienen concluidas 23 y faltan la lumbrera L21A que lleva el 26% y la L22 que llega el 65%. De acuerdo a los convenios firmados por la Comisión Nacional del Agua, están vigentes el contrato y el primero y segundo convenios firmados todavía por la administración anterior. El segundo convenio vence el 4 de junio del 2015 por un importe de 16.179 millones de pesos, de los cuales se han pagado a la fecha 13.033.66. Para concluir la obra, como hemos mencionado, se requiere, después de hacer un análisis exhaustivo, una ampliación de hasta 37.000 millones de pesos y ampliar el contrato. Y quiero ser muy claro, la Conagua al día de hoy no ha ampliado el contrato, no ha ampliado el precio y no ha ampliado los alcances. Sigue vigente el contrato firmado hasta el 2012, que tiene la imposibilidad de cumplirse en su totalidad, ya que llegará hasta un ejercicio de 16.000 y derivado de los rendimientos reales que tiene la excavación, que es uno de los precios unitarios más importantes, y también del tema del recubrimiento, se tiene la circunstancia que seguramente ustedes lo tendrán el próximo presupuesto, la posibilidad de discutir y aprobar en su caso, que será una recandelarización hasta el 2018 para llegar a 37.000 millones de pesos y terminar los 62 kilómetros. Con el presupuesto actual y los rendimientos actuales es imposible en este momento terminar la obra. Gracias, señor director. Diputado Terán, ¿desea usted hacer algún comentario? No tengo comentario, presidente. Gracias. Para hacer su pregunta tiene la palabra la diputada Ana Paola López Virlain. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bienvenido a este Palacio Legislativo, doctor David Korenfeld. Bienvenido a todo su equipo, funcionarios que nos acompañan, y asimismo saludo a los diputados presidentes de las comisiones de agua potable y saneamiento, recursos hidráulicos y agricultura y sistemas de riego. Una administración gubernamental eficiente del agua implica una coordinación efectiva y corresponsable entre el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad. Así lo mandata nuestro sistema jurídico. Como sabemos, las 731 cuencas hidrológicas definidas a lo largo y ancho del territorio nacional, en conjunto con los acuíferos, constituyen la unidad de gestión de los recursos hídricos y en torno a estas se diseñan e instrumentan las políticas públicas en materia de agua. Considerando el aspecto geográfico de las cuencas, la política hídrica nacional destaca la importancia de la descentralización de la administración del agua. En ese sentido, el mejoramiento de dicha gestión recae en la adecuada toma de decisiones y la elevación y compromisos por parte de los órganos en que se ven representados tanto la autoridad como los usuarios del agua y la sociedad. La justa representatividad de estos actores a través de los organismos de cuenca de índole gubernamental y de los consejos de cuenca es clave en el control y manejo de las cuencas hidrológicas, así como en la ordenación del uso del agua y la sustentabilidad. En el caso de organismos de cuenca de índole gubernamental que ejercen funciones desconcentradas de la autoridad federal en la administración de aguas nacionales, me interesa destacar que lo hacen apoyándose en los consejos de cuenca y que tienen
la responsabilidad de promover y apoyar la organización de los usuarios para mejorar el uso del agua, además de impulsar la participación. Por otra parte, en el ánimo de posibilitar una amplia participación de la sociedad en el sector hídrico, la ley mandata que los consejos de cuenca sean órganos colegiados de integración mixta, es decir, que además de los titulares de los derechos de agua, se incluyan a segmentos de la sociedad interesados en intervenir en decisiones de gestión del recurso hídrico. Lo anterior da cuenta de la importancia del papel que desempeñan los consejos de cuenca. Además, su relevancia reside en que aporten asesoría para la fundamentación y ejecución de programas, el desarrollo de infraestructura hidráulica y la preservación de los recursos de la cuenca. Ahora bien, la concurrencia de usuarios y sociedad civil en los consejos referidos demanda la existencia de una representatividad equilibrada frente a la diversidad de intereses y necesidades que se desprenden del uso del agua, así como de los impactos diferenciados de las decisiones que ahí se toman. Los mecanismos de participación influyen en la regulación, financiamiento, planeación, estrategia, consulta e intercambio de información para el diseño y aplicación de la política hídrica nacional. No obstante lo anterior, la integración de estos cuerpos colegiados no ha correspondido con la pluralidad de intereses, necesidades y demandas en la cuenca o cuencas hidrológicas respecto a la territorialidad de las distintas demarcaciones y los diversos tipos de usuarios, a pesar de estar mandatado en la ley, pero que no ha sido suficiente para las reglas generales de integración de los consejos de cuenca garanticen tal requerimiento. Un ejemplo de ello son los usuarios del sector agrícola, los cuales concentran 76.6% de la extracción del volumen concesionado, pero que eventualmente no se ven representados cabalmente en los consejos de cuenca. Esta situación, sin duda, debilita la participación social e impide una adecuada administración gubernamental del agua. Doctor Korenfeld, en su responsabilidad como titular de Conagua, respetuosamente le propongo que en el marco de la ley emita un acuerdo para garantizar mediante lineamientos técnicos que aquellos consejos de cuenca que presenten inconsistencias de representatividad solventen dicha situación, incluyendo este tipo de criterios en sus respectivas reglas generales de integración, organización y funcionamiento del Consejo de Cuenca. Lo anterior, sin duda, permitirá consolidar los mecanismos de participación, así como atender uno de los lineamientos rectores del Programa Nacional Hídrico, consistente en conformar una sociedad informada y participativa para avanzar en el desarrollo de una cultura mexicana del agua acorde con su realidad. Por último, me gustaría preguntarle, ¿qué solución podría usted dar para que miles de usuarios del sector agrícola se vean debidamente representados en sus respectivos consejos de cuenca? Concretamente en el caso de los agricultores de Querétaro, que estamos fuera del Consejo de Cuenca del Pánuco. Adelante, señor. Una disculpa, diputada, le soné la campana antes. Sí, gracias. Gracias, diputada. Comentarle que primero, bienvenida a estas comisiones. Sé que acaba de entrar, he tenido la oportunidad de reunirme previamente con los miembros y le deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que emprenderá. Segundo, comenzarle que he participado en consejos de cuenca previamente a ser director de la Comisión Nacional del Agua. Y hay consejos de cuenca en el país con una diversidad de participación más activa unos que otros y con mayor posibilidad de generar mayores consensos. Yo creo en la representación equilibrada, pero la representación equilibrada no eminentemente en el número de agua que se utiliza por uso, sino por el número de usuarios representados por los tipos de uso que hay en el país. En el estado que usted representa ante esta Cámara, el Querétaro, en el caso de una de las cuencas de participación, que es la cuenca del río Lerma, la cuenca del Pánuco, que es otra Golfo Norte para nosotros, quiero comentarles un poco cómo es el sentido de participación. Primero,
tienen una representación permanente cada uno de los miembros o entidades federativas. Quiere decir que para el caso del ERMA tiene un voto el Estado de México, un voto el Estado de Querétaro, un voto el Estado de Michoacán, un voto el Estado de Jalisco y un voto el Estado de Guanajuato. Esos 5 usuarios son usuarios permanentes. Y después, dentro de los usuarios agrícolas de las 5 entidades, escogen al representante del uso agrícola en el Consejo de Cuenca, que no necesariamente tiene que ser de un estado, puede ser cualquiera, pero quiere decir que esos 5 estados representados como uso están votados previamente anterior al Consejo de Cuenca. El agrícola, el uso público urbano, que son principalmente los municipios, el uso acuícola, el uso pecuario, el uso industrial. Y definitivamente lo que tenemos que garantizar en todos los consejos de cuenca es que estén garantizados todos los usos y todas las entidades. Hay otro tipo de consejos de cuenca que han tomado decisiones en el seno interno que pueden, de abrir más la participación a diferentes organizaciones y sectores. El tema es que para nosotros es muy importante la participación social y yo estaría de acuerdo que en la próxima ley buscar los mecanismos que puedan dar una equilibrada mucho mejor a la toma de decisiones en estos máximos órganos de decisión dentro del país, más allá de las 331 cuencas, sino principalmente en las 13 regiones administrativas, las 13 grandes cuencas que tiene el país. Pero definitivamente a través del mecanismo de garantizar que estén todos los usos y las participaciones de las entidades federativas. Al final del día, la federación funge como mediador de los intereses de donde nace y donde termina el ciclo del agua. Gracias, señor director. ¿Tiene deseos de alguna pregunta, diputada Ana Paola? Pues más que pregunta, es un comentario. Un comentario, adelante. Gracias. Conozco el funcionamiento de cómo se integran los consejos de Cuenca. Sin embargo, mi inquietud va enfocada en que no están reglamentados, en particular el Consejo del Pánuco, por lo cual ha habido distorsiones en las asambleas para que no sean representados no los intereses, las concesiones de los usuarios que lo utilizan. Es primordial la alineación de esfuerzos institucionales entre la gestión nacional y la gestión local referente a los consejos y organismos de cuencas. No me gustaría dejar pasar la oportunidad para comentar uno de los principales desafíos, que es producir de manera sustentable mediante el uso racional de los recursos. Al respecto, el agua juega un papel primordial, considerando además que se exhiben grandes deficiencias de su uso y su suministro. Afrontar el desafío es congruente con la necesidad de elevar los niveles de productividad en el sector agropecuario y pesquero, y es otra razón para propiciar una gestión más eficiente del agua. Es preocupante que el agua destinada a la producción de alimentos, solo el 46% se usa de manera eficiente. Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta la gran heterogeneidad en el rendimiento de las unidades de riego por región hidrológica administrativa. El 74% de la superficie agrícola se cultiva en temporal y el otro 26% cuenta con riego y es 4 veces más productiva. La superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos 40 años y su infraestructura presenta deterioro que provoca serias deficiencias en la conducción y uso. Los distritos de riego y unidades de riego consideraron la tecnología prevaleciente en la época de su diseño para la aplicación del agua por gravedad en las parcelas, con obras a cargo de los usuarios y no han sido mejoradas, lo cual propició una baja eficiencia global en el manejo del agua. Es necesario incentivar a los usuarios a fin de que sumen esfuerzos en el reto de lograr el uso más eficiente del agua. Lo anterior, doctor, exige una estrategia de gobierno que permita una modernización de la infraestructura de riego para hacerla más productiva y al mismo tiempo que se garanticen los derechos de propiedad sobre los volúmenes concesionados a fin de propiciar una gestión sustentable del recurso y políticas públicas eficaces. Muchas gracias y estaremos colaborando con usted para hacer una ley adecuada a la participación de los consejos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Está registrado para tomar el uso de la palabra el diputado Valentín González Bautista, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado Valentín.
Muchas gracias, compañeros diputados, presidentes de las comisiones de agua y saneamiento, de recursos hidráulicos y de agricultura y sistema de riego. Doctor David Korenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional del Agua. El Programa Nacional Hídrico, parte integrante del Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es un programa estratégico. El agua, además de ser un derecho humano de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es también un asunto de seguridad nacional. El agua, deben saberlo todos los mexicanos, no es una mercancía. El año pasado, el gobierno federal inició un programa de exploración de acuíferos profundos en el Valle de México, con el propósito de saber si a profundidades mayores a 1000 metros existen acuíferos independientes que pudieran constituir una fuente adicional para complementar el abasto de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hasta la fecha, no se ha dado a conocer los resultados de esta investigación, ni el monto de las inversiones, ni el origen de dichos recursos para la ejecución de las obras. Es necesario informar porque los ciudadanos del Distrito Federal, particularmente los vecinos de las colonias, de las delegaciones que carecen de agua potable, requieren tener seguridad en la información. La Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública la gestión de los recursos hídricos. A partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional y de interés público a la organización de los usuarios, asociaciones civiles, así como organismos públicos y privados para consolidar su participación en los consejos de cuenca. No hay mejor política pública que la que está basada en la participación ciudadana. Las organizaciones de los productores, de los usuarios, de este vital líquido requieren participación en esta instancia. Es necesario alentarla, promoverla, estimularla, ampliarla. Solamente así se podrá atender estos reclamos y desde luego partir de diagnósticos fríos, serios, objetivos, porque no hay quien mejor conoce la realidad en la distribución y el uso del agua, son los propios usuarios. Según el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, se encuentra en construcción el túnel emisor Oriente, que al concluirse contará con 62 kilómetros y que se estima beneficiará a 20 millones de personas. La planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que se estima tratará el 60% de las aguas negras de la Ciudad de México y que al sanearlas se utilizarán para el riego de cultivos en el Valle de Tula, en el estado de Hidalgo. De igual manera, se pretende evitar la sobreexplotación de los acuíferos para mitigar el daño económico que provocan los hundimientos del suelo. El sistema Mezquital y el sistema Necaxa se estima que van a contribuir al abastecimiento local y a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. El Gobierno de la República anunció la construcción del aeropuerto con una inversión de 120 mil millones de pesos. La obra se localiza en el perímetro que comprende la cuenca hidrológica del Valle de México. Sin embargo, no se ha dado a conocer los estudios de evaluación de los riesgos de inundaciones o cualquier otro daño que se pudieran presentar como resultado de los trabajos de estas obras, que por su magnitud excede los tiempos de la actual Administración Federal. El proyecto, según tenemos conocimiento, contempla la construcción de 24 plantas de tratamiento. ¿Cuál es el caudal que se estima tratar en cada una de esas 24 plantas? No lo sabemos. ¿Cuántas de esas plantas serán parte de la nueva infraestructura de regulación y cuáles serán exclusivas del nuevo aeropuerto? ¿Qué obras se van a realizar complementarias para beneficiar
a los habitantes de los municipios de Catepec, de Atenco, de Texcoco, de Chimalhuacán, de Chicoloapan, de Netzahualcóyotl, de La Paz y de Los Chalcos. Son preguntas y tiene que haber respuestas, señor director. La Cámara de Diputados, por otra parte, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, consideró importante proteger la vida, las acciones productivas y la operación de los servicios en los centros de población más vulnerables, con una asignación superior a los 6.700 millones de pesos, incrementando en 193% los recursos del Programa de Protección a Centros de Población y Áreas Productivas para el ejercicio 2014. Sin embargo, tenemos conocimiento que ese presupuesto no se ha ejercido al 100% por la CONAGUA. Es necesario que los habitantes de esos centros de población, la mayoría, comunidades campesinas, de productores, donde se registra alta y muy alta marginalidad, se enteren qué programas hay, cuáles están en proceso de ejecución, cuáles son las que están comprometidas. Los productores agropecuarios del país, las organizaciones de productores y de campesinos demandan infraestructura hidroagrícola. Necesitamos mayor atención en ese renglón. Saben que hay recursos presupuestados y piden se informe sobre estas obras y el avance de las mismas. Antes de formular la pregunta, señor director, desde el 2008 se han acumulado recursos por un monto de mayor a 7.219 millones de pesos que se destinaron al rescate ecológico del lago de Texcoco. El programa consideró, entre otras acciones, la ampliación de la planta de bombeo Casa Colorada y de la laguna de regulación del mismo nombre, el rescate del lago de Nabor Carrillo, la planta de tratamiento El Caracol y la forestación de más de 1.200 millones de hectáreas. La pregunta, señor director, ¿qué cantidad de dinero de este presupuesto se ha ejercido para las obras que se mencionan? ¿Qué destino tienen las 1.854 hectáreas que se adjudicaron con un monto de 2.769 millones de pesos? ¿Y qué obras de infraestructura tiene proyectados realizar CONAGUA con 4.400 millones de pesos que no se han ejercido? ¿Cuál es el costo total proyectado para las obras de infraestructura hidráulica relacionadas con la construcción del nuevo aeropuerto y la relación costo-beneficio de las mismas? Por su atención y respuesta, señor director, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Valentín González. Adelante, señor director, por favor. Gracias, señor diputado González. Primero, decirle que sus preguntas han venido contestándose sistemáticamente a un grupo muy importante de habitantes de la región que usted conoce muy bien. Y comentarle que, si no tiene inconveniente, pues la explicación detallada que yo tengo todo el tiempo del mundo, la podemos hacer ahorita, del tema de las obras del aeropuerto, pero si me lo permite el presidente, requeriría 45 minutos. De lo contrario, lo invitaría personalmente a usted y a los miembros de las comisiones a que le platicara un poco qué es el proyecto, porque el proyecto de la CONAGUA no es el proyecto del nuevo aeropuerto. Es un proyecto que nace desde 1994 para darle protección y sustentabilidad a la región. Los que hablan del vaso regulador de Texcoco simplemente por utilizar el nombre que algún momento ocupó, a lo mejor les falta un poco de información, porque estos vasos son vasos intermitentes en este momento. Solamente colectan los escurrimientos de los ríos del oriente en temporada de lluvias y solo se utiliza la parte de la planta profunda de Casa Colorada para poder vertir los excedentes del dren general del Valle. Pero las obras que estamos mencionando son obras de garantía de poder darle una función importante. Y voy a darle algunos temas muy rápidos que quiero señalarlo. Ponme el mapa del aeropuerto, por favor, de la zona del aeropuerto. Y le voy a contestar las tres preguntas que me hizo. Una, las hectáreas que usted menciona, ninguna es para el aeropuerto. Ninguna está, la que sigue, para que la vean visualmente. La que sigue. La historia, luego la que sigue.
Ahí está el polígono de la zona del nuevo aeropuerto, las hectáreas compradas por la administración pasada por la Comisión Nacional del Agua. Serán entregadas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para reforestar y para que tenga 3,000 hectáreas de parques, jardines y zona forestal esta región del país, para que sea un verdadero pulmón para México y el Valle de México. Número 2, la zona del Nabor Carrillo hoy no regula una gota de agua. Es exclusivamente esa obra de gran ingeniería que se hizo, pero con el proyecto que estamos visualizando, la ampliaríamos para que pueda regular, le mejoraríamos la calidad de agua y le podríamos garantizar que entre agua pluvial. Además se construirán 5 nuevas lagunas de regulación, por lo que pasaríamos de 13 millones de metros cúbicos que se regulan hoy a 39 millones. Así que cualquier aseveración de que estamos perdiendo capacidad de regulación en ese lugar es totalmente falsa. Estamos 200% incrementando la seguridad de la región. Número 2, ¿por qué queremos hacer plantas de tratamiento? Porque muchos de los usos de los municipios que usted conoce muy bien de esa parte del estado todavía tienen actividades agropecuarias y por lo tanto esa agua, si no se construye una planta de tratamiento, no puede ser sustituida para otro tipo de uso. Y lo que queremos es que los municipios aguas arriba tengan la oportunidad de utilizar esa misma agua. Además, comentarle que estas plantas serán desde de caudales muy pequeños, 30 a 50 litros por segundo, salvo las más importantes de la Nabor Carrillo que nos garantizan que le entre pura agua pluvial. También comentarle que vale la pena que en este lado del país estamos construyendo ya, anterior a que hubiera un aeropuerto, 3 obras de infraestructura, que recuerdo que desde que usted fue presidente municipal pugnó por ellas, que es el Dren Chimalhuacán 2, que es uno de los drenes más importantes. También el dren de la parte del Xochaca, en la parte de Nezahualcóyotl, que conoce muy bien, que estará entubado y que podrá incorporar sus aguas por debajo. Y también entubar el río de los Remedios, que es una obra de gran impacto porque miles de familias de los municipios que usted refiere, su municipio, Nezahualcóyotl y Ecatepec, tendrán mayor seguridad hídrica y además descargarán sus aguas en vía subterránea. La que sigue, por favor. Miren, ahí están los gastos de los ríos, ahí se cuantificó utilizando la fórmula máxima de escurrimiento que hay. No es una fórmula que utilizara la Conagua o la inventó. La fórmula máxima de escurrimiento es el porcentaje máximo de urbanización que va a tener la zona. Y los escurrimientos ahí que se pusieron pensando que todo tuviera 0 espacio entre casa y casa, que no es el caso. Le pusimos el máximo para sacar. Síguele. En este momento estamos ya ampliando la laguna de regulación horaria y la zona del lago Churubusco, que son 2 lagunas que están en el Distrito Federal y que nos permitirán tener más capacidad de regulación antes de construir lo que son las nuevas lagunas de regulación, que son 5 nuevas. La que sigue, por favor. Esas 2 lagunas, Texcoco Norte y Jalapango, son las únicas acumulaciones de agua que hay en el tiempo de una lluvia. Cuando no llueve, no hay. Y aparte de decirles que esta es una laguna desecada, que el único lugar o la única posibilidad para rescatarla ambientalmente es realmente garantizar que existan cuerpos de agua y además que existan estas hectáreas que Semarnat tendrá que trabajar. La que sigue, por favor. Todas las líneas rojas serán los nuevos sistemas entubados que tenga esta región. Este proyecto no es para un aeropuerto. Este proyecto es para las familias de Nezahualcóyotl, para las familias de Ecatepec, para las familias de la parte norte de los municipios de este lado y también para las delegaciones del Distrito Federal. Síguele. Además quiero comentarles algo muy importante y con esto termino porque me gustaría y lo invito y sé que lo va a aceptar porque usted siempre es una persona muy consciente. Fíjense. Nomás en datos generales para que lo sepan ustedes, diputados. De 1,000 hectáreas de regulación, con este proyecto pasamos a 2,700 hectáreas. 2.7 hectáreas más de lo que hoy existe en materia de regulación. Quiere decir
que este espejo garantizará pasar de 13 millones a 38 millones. Además, se rectificarán los ríos del oriente para mejorar su conducción y para efecto de tener estas plantas de tratamiento en beneficio exclusivo de los municipios, de sus usuarios y de sus diferentes actividades. Además, vamos a construir 145 kilómetros de colectores. Además, 24 plantas de tratamiento afuera para efecto de esta región, 25 kilómetros de cauces entubados y 39 kilómetros de túneles, así como 145 kilómetros de drenajes marginales. Esto garantizará. Comentarles que el proyecto de la Conagua es un proyecto regional. Adentro, el aeropuerto tendrá que analizar las características que tiene su sistema constructivo, cómo maneja su agua adentro, cómo construye con escenarios de modernidad en la ingeniería, y por eso han contratado un arquitecto que da seguridad para construir en terrenos que tienen hundimiento. Por eso se han construido aeropuertos en otras ciudades del mundo. Pero el proyecto que la Conagua trabajó es para el entorno regional del Valle de México, de esta región, no es para un aeropuerto, es para que vivan mejor muchas familias de esta parte de la República Mexicana. Gracias. Gracias, señor director. Ahora le damos para comentarios la palabra al diputado Antonio García Conejo del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor David Korenfeld Federman, director de la Conagua en nuestro país. Bienvenido a esta Cámara, señor. Voy a aprovechar el momento. Quisiera hablar de muchos temas, pero no, el tiempo es demasiado rápido. Como es de su conocimiento, un servidor es representante del Estado de Michoacán, y en nuestra entidad federativa tenemos 3 lagos emblemáticos, Pátzcuaro, Cuitzeo y Sirahuén, los cuales enfrentan grandes problemas de contaminación por las descargas de las aguas residuales, así como la maleza acuática, y para nosotros es fundamental poder implementar programas de saneamiento integral y que se autoricen recursos que beneficien a estas cuencas que son reconocidas a nivel mundial. Lo invito para que unamos esfuerzos y enfrentemos la problemática que afectan estos grandes cuerpos de agua, señor director. Usted está debidamente enterado de esta situación. La pregunta sería, ¿qué piensa hacer al respecto? 2, desde el inicio de esta legislatura, una de las prioridades que me tracé fue la de poder ayudar a los habitantes de mi región, de la parte de Tierra Caliente de la cuenca del Bajo Balsas, de nuestro estado. Para eso, de la región específicamente del municipio de Huetamo, Michoacán, y para eso se requiere de la construcción de obras de impacto social, entre las que destacan el almacenamiento del Chigüero, la cual traería un sinnúmero de beneficios que se traducirían en desarrollo para el Estado y sobre todo para los habitantes de esa región, de ese municipio. Por lo que esta Cámara de Diputados ha etiquetado recursos para estudios y la construcción de dicha obra. Mi pregunta sería, señor director, estamos deseosos de tener pues ya noticias del inicio de dicha obra. Y además se lo invitaría para que ojalá que muy pronto pudieran estar arrancando esta obra y poniéndola por lo menos la primera piedra. Señor director, me permito solicitar que la Conagua retome la modernización de sistemas de riego parcelario, riegos presurizados, agricultura controlada, ya que a partir del año pasado este programa lo lleva la Zagarpa, y esta última pues los pulveriza con todos los programas de producción de alimentos, cuando el objetivo es una uso eficiente del agua. Por ejemplo, en Michoacán tenemos 500,000 de hectáreas bajo el sistema de riego y solamente 35,000 se encuentran en superficie tecnificadas. ¿Qué piensa usted al respecto, señor director? Tenía más preguntas que hacer, pero el tiempo se me ha agotado. Solamente manifestarle
que hablar del agua, hablar del recurso hídrico, señor director, es un tema muy complejo, pero quiero manifestarle la gran preocupación que sin duda también mis compañeras y compañeros diputados comparten, es pues las contaminaciones que se está dando en todos nuestros ríos y lagos, y prácticamente el saneamiento de dichas aguas residuales es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. ¿Qué usted está pensando en ese tema? Y el tema también de las obras en nuestro país de impacto social. Las obras del almacenamiento de agua, de agua ayuda muchísimo al desarrollo de un pueblo, de una nación. Entonces, en ese tema también, ¿qué obras relevantes está pensando usted en realizar en los próximos años? Ojalá que siga al frente de este organismo, de la dirección, pero ¿qué está pensando hacer de impacto en nuestro país? Muchas gracias, señor director. Bien, en virtud de que el formato en este caso no permite contestar las preguntas hechas por el diputado Antonio García Conejo, yo le propongo al señor director que haga sus respuestas por escrito y se las pueda enviar al diputado. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.